Hola, aquí Master Chulo con un nuevo video. Últimamente me he preguntado por qué la autoinserción en el anime es tan popular y cómo se ha degradado la narrativa alrededor de sus historias. No me juzguen, ustedes también lo harían si no tuvieran vida social y les dieran 2 días de vacaciones en el trabajo al fin. Yo solo sé pedir la chamba con jornada laboral. Pero, regresando al tema, ¿han visto esos protagonistas sin personalidad, introvertidos, inseguros, con bajas habilidades sociales, pero medianamente atractivos y que por razones que están fuera de mi entendimiento, las chicas hacen fila por sacarle brillo a esa salchicha? Bien, pues aquellos son los famosos protagonistas de autoinserción, personajes que sirven para proyectarte de forma directa colocando tu foto en medio de un harem de chicas atrevidamente tímidas. Y es que la otra mitad de la fórmula ganadora en esto es añadir waifus que sirvan como enganche para que el público eleve su fantasía de soy ese a lo más alto. Ejemplos de esta clase de historias hay muchos. Y aclarando algo, la autoinserción se aplica en absolutamente toda historia escrita alguna vez. Toda autora ha aplicado esto, ya sea para ellos mismos o como herramientas para que la audiencia lo haga con algún personaje. El asunto me tenía realmente intrigado, así que salí a investigar. Pero estamos aquí para discutir cuándo llevamos esto al límite, en qué momento cruzamos la línea y volvemos a nuestra historia un bodrio fantasioso sin alma. Trataremos de analizarlo en este video y llegar de cierta manera a una respuesta que efectivamente, dada mi audiencia, me da una respuesta a mí, a mi perro y a la vecina de la tienda que me acosa porque descubrió que subo videos que nadie ve en YouTube. Si vamos a los orígenes, el autoinsertarse como protagonista en alguna historia está ligada a los placeres que no tenemos, y uno de ellos es la monopolización del amor, ya sean historias dirigidas tanto a hombres como mujeres. El gozar del tan preciado afecto de otro ser humano parece un privilegio que no está al alcance de cualquiera por momentos, pero en la fantasía del anime la historia puede ser distinta. No podemos incluir a historias como Urusei Yatsura sin importar qué tan clásicas sean, y teniendo en cuenta que es prácticamente responsable de crear lo que se considera hoy la primera waifu en la historia. Eso lo podríamos dejar para otro video. Y es que en el caso de Urusei Yatsura, su protagonista, aunque se construye a base de una sola característica, la cual es ser un pervertido, hace difícil que alguien se proyecte en un protagonista con un rasgo característico tan negativo que viene de sí mismo. Mencionemos entonces a Tenchi Muyo, atribuido con el título del primer harem, subgénero que ya nos permitía proyectarnos en un hombre que recibe la atención de muchas mujeres. Pero si bien fue nuestra primera probada a proyectarnos en un protagonista de un dibujito, faltaba algo, esa salsa, esa cereza sobre el pastel. No fue sino hasta la llegada de la Ojina donde realmente pudimos ver que se establecieron las bases de la autoinserción con su protagonista. A diferencia de Tenchi, que poseía un protagonista con características que en general se consideran positivas para una buena pareja masculina, cosas como valentía, fortaleza tanto física como mental, personalidad extrovertida, seguridad en sí mismo, entre otras características que justifican mínimamente que las mujeres a su alrededor sintieran interés por él desde el episodio 1. A diferencia de la Ojina, donde Keitaro, protagonista de la obra, carecía de cualquier atributo positivo, siendo inseguro, débil, introvertido y un fracaso en el estudio, algo que muchos terminan sintiendo con el pasar del tiempo cuando se miran al espejo, pero con el comodín de que de todas formas lograba tener la atención de la mayoría de mujeres a su alrededor por mostrar actitudes de sentido común y ser un poco atractivo sin lentes, naciendo la excusa más cliché para justificar el enamoramiento de cualquier mujer en estas obras. Me enamoré de él porque es amable. Sí, cosas que están fuera de mi entendimiento también. Fue gracias a la Ojina que tenemos al protagonista beta de la mayoría de historias hoy en día, al compartir rasgos negativos que no están atribuidos a la personalidad como lo es la perversión, sino rasgos negativos que permiten a la audiencia proyectarse al sentir que es la sociedad quien te juzga de esa manera. No era culpa de Keitaro fracasar en el estudio porque igual se esforzaba, aunque realmente era un vago. Tampoco era culpa de él no tener suerte con las chicas porque ninguna se daba el trabajo de conocerlo. Tampoco era su culpa no ser atractivo a primera vista porque no depende de nadie la apariencia física y de primera mano al menos. Pero la fantasía estaba allí, la fantasía de a pesar de no hacer nada,
y tener rasgos negativos pero que no le hacen daño a nadie más que a uno mismo, lograr ser elegido por un montón de mujeres con la percepción de la realidad bastante alterada, con el plus de que la Ojina se desarrolla en un entorno mucho más realista que Tenchi, al menos en el anime, porque la estupidez de las tortugas mecánicas invasuras me sigue amargando hasta el día de hoy en el manga de la Ojina. Ahora, si tomamos a la Ojina como el punto de partida de la autoinserción como la conocemos hoy en día, tenemos ya el molde de la proyección. Un tipo sin muchos atributos ni personalidad definida que atrae mujeres como otaku a la mugre. Posterior a la Ojina, tuvimos historias con protagonistas keitaros por todas partes. La mayoría de estas historias se desarrollaban durante la vida escolar, brindándonos un escenario más realista, entre comillas, porque en estas obras podía o no existir el elemento fantástico. Como si ya de por sí que un montón de chicas enamoradas de ti, un ser introvertido sin ningún rasgo atractivo, no fuese ya un elemento narrativo bastante alejado de un escenario realista. Pero si existió un segundo despertar de estos protagonistas fue con el auge de las adaptaciones de novelas ligeras y novelas visuales. Entre los representantes de una y de la otra podría nombrar a La melancolía de Haruhi Suzumiya, obra que popularizó en gran medida la adaptación de las novelas ligeras al anime, y a Clannad, obra que sin duda abrió las puertas a más adaptaciones animadas de novelas visuales, más allá del por supuesto. Para nuestra buena suerte, las obras mencionadas y sus posteriores obras inspiradas en ellas presentaban protagonistas que se sentían más como fantasías de poder directamente, que como ventanas para que tu alma ocupe el cuerpo de un protagonista de un anime genérico. Los protagonistas de ambas obras eran una fantasía de chico cool, protagonistas hombres que eran atractivos, seguros de sí mismos, fuertes, sarcásticos y con la capacidad de sostener una escena ellos solos, sin la necesidad de que una waifu esté moviendo sus atributos frente al espectador cada 3 segundos. Y créanme, en esa época éramos más afortunados de lo que esperábamos. Poco a poco aquellos protagonistas geniales e imperturbables empezaban a desarrollarse y a verse más profundos porque sus obras forzaban a hacerlos crecer, a mostrar sus fallos e inseguridades para ser mejores. Les presentaban conflictos personales más allá de ayudar a una mujer para enamorarla y tenerla como un premio. Tanto que el protagonista de La melancolía de Suzumiya Haruhi como Tomoya, protagonista de Clannad, son lo más importante en su propia obra, quienes funcionan como un vehículo para conocer el mundo en el que se desarrollan e interesarnos por ver lo que les pasará, más que simplemente ser un cascarón vacío para que el lector se proyecte. Por supuesto, estas obras también son el pináculo del moe, pero más allá de verlo como un punto negativo, podemos verlo como algo positivo, demostrando que uno puede alejarse de la fórmula sin la necesidad de deconstruir todo un subgénero. Clannad goza de ser el ejemplo perfecto a esta afirmación, brindándonos un protagonista que servía como una proyección. Sin embargo, una vez establecida la pareja en su segunda temporada After, Tomoya pasó a ser un personaje que resolvía sus propios problemas personales que conectaban no de forma superficial mediante la proyección, sino mediante la empatía. Vimos a Tomoya crecer y pasar por diferentes etapas de su vida, mostrándolo en facetas mucho más complejas que simplemente ayudar a las chicas de manera altruista, a tratar de salvarse a sí mismo de sus tragedias personales. Así que pese a que esta clase de historias tenía protagonistas más cercanos a fantasías masculinas de poder, también es cierto que esta clase de protagonistas sí tuvieron un desarrollo aceptable a nivel narrativo, dándonos a futuro personajes con personalidad propia que todavía podían desenvolverse en escenarios que antes se creía solo preponderaban keitaros o protagonistas pervertidos. De esta clase se me vienen a la cabeza Araragi de Monogatari, Hachiman de Oregairo y Sakuta de Seishubuta Yarou. Personajes que fueron construidos con cierto aire para autoinsertarse, pero que se resistieron y rechazaron a la naturaleza para desarrollarse narrativamente. Cabe destacar que estas obras, al tener protagonistas un poco más complejos, sus contrapartes femeninas pasaron a ofrecerle al protagonista conversaciones más elocuentes y profundas, haciendo que la misma audiencia las vea más como personajes complejos con personalidad propia a simples sacos de cemento, elevando su valor narrativo bastante, porque obviamente construir un diálogo entre dos personajes que contenga retórica a simplemente poner un par de magumbos por 3 minutos o más, porque veíamos a estos protagonistas romperse,
mostrarse vulnerables, luchando para vencer a sus propios demonios y a sus diferentes coprotagonistas femeninas ser una base emocional y participando más activamente en la resolución de los diferentes conflictos a lo largo de la historia, y a sus diferentes coprotagonistas femeninas ser una base emocional y participando más activamente en la resolución de los diferentes conflictos a lo largo de la historia, devolviendo de cierta manera el altruismo de los protagonistas, pagando esa ayuda con algo más que ellas mismas, como si de un simple premio se tratasen estas mujeres. Podríamos mencionar a Solo Leveling y de cómo su historia envenenó a casi todo estándar de calidad narrativo en Corea del Sur, para que vean que esto no solo pasa en Japón. Pero es que a Solo Leveling ya le dedicamos un video, pueden verlo haciendo clic en la nota de la derecha. Mientras, debemos hablar respecto a lo que actualmente ha ido pasando con esta clase de historia. Últimamente, esto de personajes autoinsertivos ha ido involucionando con estándares de calidad cada vez más bajos. Si bien animes como Sono Bisque Doll es un claro ejemplo de un protagonista introvertido que no hace nada, pero que aún así logra que una belleza se termine enamorando de él. También es cierto que su coprotagonista Marin está construida de una manera mucho más simple, acoplándose al arquetipo de chica gal, haciendo que ese romance goce de una mejor escritura. Pero en el extremo tenemos animes como Fufu Iyu, que presentan personajes cada vez más vacíos que se sostienen únicamente por su premisa y por la protagonista femenina, quien siempre termina acoplándose de forma desmedida a la fantasía de una chica perfecta, que si bien es entendible, porque al ser un producto dirigido a un público masculino, no quita que la narrativa se degrade o que simplemente se note demasiado la abstracción de los elementos representativos del arquetipo para ayudar a mantener la fantasía en lo más alto. Nos da a entender que el resultado de una obra es complaciente y conformista, pero todavía podemos llevar esta fórmula aún más lejos, como en Dosanko Gal, un anime actualmente en emisión, que lejos de generar empatía con el espectador solo te pone a una chica complaciente y bella, un protagonista amable y millonario para que te hundas en la fantasía rápidamente, desvelando los secretos poco a poco de la relación de los protagonistas, para que el enganche no sea la historia ni la profundidad de sus personajes, sino la autoinserción pura y dura. Es como si te llevaran a la cama el primer día en vez de que al menos te inviten un cafecito, volviéndose un producto que solo se sostiene por su premisa y fanservice. Ahora bien, tampoco podemos ser tan rudos respecto a la autoinserción. Quiero decir, no olvidemos que el objetivo final es entretener, y de cierta manera estos productos muchas veces distraen a la gente de lo agobiante que puede ser el mundo real, y ayudarnos a fantasear con facetas y entornos en los cuales no podríamos estar o vivir, ya sea por el mismo mundo real, por no ser como queremos ser, o simplemente por explorar entornos que nosotros mismos reprimimos. Y es que, en conclusión, es algo natural fantasear con un mundo donde podemos ser dueños de todo y escapar al menos por un tiempo de la realidad, pero pues no debemos dejar tampoco que esa fantasía nos consuma como todo en general. Debemos mantener viva esa parte de nosotros que anhela la ilusión anexadas a la fantasía, porque al final la fantasía fue diseñada en parte para imaginar y tener lo que no podemos tener, en el mundo real al menos, y muchas veces es un reflejo de nuestros deseos ocultos que no podemos llevar a la realidad obviamente, así que difícilmente podemos juzgar de forma totalmente negativa a la autoinserción, a pesar de que pues debe degradarse a nivel narrativo para que funcione y genere una conexión con el espectador. Bien, este ha sido el video de esta semana. Agradezco que me acompañaran en este pequeño repaso sobre las historias de autoinserción. Si les gustó, me ayudaría mucho si le dan un like y comentan qué les pareció el video para que YouTube nos recomiende. Si quieren estar al tanto de más videos así, pueden suscribirse y activar la campanita. Por el momento me despido. Master Chulo, fuera. Pero en el extremo tenemos animes como Fufu Iyu Koibito. Pero en el extremo tenemos animes como Fufu Iyu.